Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con Alfredo Hervas, Iván Valenzuela y Jorge Bascuñán. Y estamos analizando precisamente lo que ha ocurrido con el caso Penta, esta relación entre la política y los negocios. Y Cristian, yo quería preguntarte, algo decía Iván, que esto puede servir para mejorar la política, ¿cierto? ¿Hasta dónde se puede avanzar en esto? Porque el tema de transparencia es un tema clave, ¿cierto? Pero me imagino, ¿cierto?, que la gente que participa en política no está dispuesta, ¿cierto?, a mostrarse, ¿cierto?, tal cual como Dios lo mandó al mundo, ¿cierto?, con sus cuentas, con sus posesiones, con sus bienes, con sus familiares. ¿Será posible o la opinión pública en definitiva quiere que se avance hacia allá, que uno tenga realmente una lupa sobre cualquiera de los políticos y serán capaces ellos de asumir que la transparencia es clave para fortalecer la democracia? Bueno, voy a retomar el elemento que dijo el señor Alfredo y Iván. De eso estoy absolutamente de acuerdo con Iván. Yo creo que a la hora de Internet, de que cualquiera persona puede ser un reportero, de que la información, es muy fácil llegar a la información, ese grupo, los hackers, que llaman los piratas del web, son muy potentes. Yo creo que la transparencia en el sentido donde hay que ir, y cada vez más el político va a estar sometido a una cierta transparencia. Ahora yo creo difícilmente, refiriéndome a lo que dijo el señor Alfredo, que un político diga yo hago política para fortalecer mi posición social, para ubicar a los míos, para ver si puedo hacer negocio, para ganar más dinero y todo eso. No, yo creo que difícilmente lo va a hacer. Entonces siempre vamos a jugar sobre una cierta ambigüedad, de ahí sería casi kamikaze de defender eso. A un momento dado el Partido Comunista tomó esa postura, pero tomaba más esa postura cuando estaba fuera del Congreso que una vez adentro. Entonces yo creo que eso va a difícilmente cambiar. Pero más allá que la transparencia que se va a realizar sí o sí en todo caso, yo creo que cada vez más la prensa, incluso y el ciudadano en sí, vigila cada vez más el político. Yo creo que la derecha tiene una tremenda oportunidad. Yo siempre he dicho acá que para mí, después del muro de Berlín, la izquierda no supo de algún modo redefinir realmente sus fundamentales, sus fundamentos dogmáticos en sí. No hubo un congreso de Épinay como en 1972 en Francia que logró llevar el Partido Socialista 10 años después al poder, redefiniendo lo que era la postura del Partido Socialista frente a los temas claves, frente al tema del Estado, frente al tema de la pena de muerte, frente a otros diferentes, numerosos otros temas. Yo creo que acá, como lo subrayó el señor Alfredo, como acá se personalizó mucho la política a nivel regional como a nivel nacional, se perdió mucho lo programático y de lo dogmático. Pero sí, y ahí yo creo que la derecha también se confundió, porque yo creo que la derecha tiene una enorme chance de por fin asentar postura republicana, cortando con su pasado autoritario. Yo creo que acá la derecha republicana que existe está en una coalición de centro-izquierda que es la DC. Yo creo que RN nunca profundizó ni fortaleció, indicó cuál es su postura frente a la noción que ella tiene de república, sino que fue un apéndice de la UDI. Y la UDI, ella siempre reivindicó el legado de Pinochet. Entonces yo creo que la derecha acá debe redefinirse y una oportunidad enorme. Como dice un dicho norteamericano, las oportunidades históricas crean momentos históricos. Yo creo que la derecha puede acá nacer una nueva derecha que va a subir el estándar de los partidos políticos en Chile y obligaría a la izquierda también a subir los suyos. Pero sí, lo que yo quiero indicar acá es que para mí, yo creo que es bastante fuerte, pero no lo tomen mal lo que voy a decir. Yo no creo que la transición democrática en Chile se haya terminado desde 1988. Yo creo que esa transición democrática se terminará cuando cada partido político esté en el lugar que le corresponde de un punto de vista doctrinal. Cuando la DC regrese a su nicho que está en su ADN, que es la centro-derecha, cuando tendremos un panorama político normal, yo creo que ahí por fin se terminará la transición democrática y a partir de la transición democrática, de una cierta madurez democrática, hablaremos por fin de república para hacer carne, principio como igualdad en dignidad y en derecho, y ahí no hablemos por fin de república y terminaremos de hablar simplemente de profundizar la democracia. Alfredo, esta oportunidad histórica que dice Cristian, ¿la ves al interior del partido, Alamán, Osandón? ¿Están pensando en eso? Bueno, yo creo que por el lado de Osandón, sí. Osandón, yo creo que eso lo tiene bien claro. Incluso se han amistado con mucha gente al interior del partido, bueno, con la UDI ni hablar.
pero el planteamiento de él apunta a lo que dice Cristian, ¿ya? Que realmente hay que empezar a preocuparse de otras cosas y menos de la política, es decir, más de la gente, y olvidémonos de la frase de cliché esa que voy a trabajar por los pobres, que vamos a solucionar a los pobres, si los pobres de la independencia que son pobres y siguen siendo pobres hasta el día de hoy y nadie ha hecho nunca nada, sea el gobierno que sea. Entonces creo que tampoco significa que los pobres van a ser más pudientes de este año para el otro, pero creo que eso que yo algo planteé antes, ¿cierto?, de que el factor esencial es la educación. Mejorando la educación va a mejorar, ¿cierto?, a la familia, porque habiendo una buena familia, tú teniendo un buen trabajo y bien remunerado, a lo mejor no necesita el apoyo político ni de la izquierda ni de la derecha. O sea, la gente necesita una independencia económica y que de hecho en este rato en clase media todos los cabros, ¿cierto?, que antes ni siquiera llegaban a la universidad, pero ahora han llegado muchos, tienen una buena situación económica, un buen estándar de vida y bueno, y muchos de ellos se olvidaron de la política, aún estando en la universidad. Pertenecían a algo y después se olvidaron. Iván, ¿los actores que tiene la derecha son los que pueden encarnar este cambio o se necesita una reingeniería, digamos, en la derecha, que aparezcan nuevos nombres, nuevas personas que realmente puedan darse cuenta de la oportunidad histórica que, como decía Cristian, que tienen en este minuto? A mí inmediatamente me vienen a la mente nombres como Carla Rubilar, Lili Pérez, Osandón. Pienso que en esa franja RN, Evópoli, Amplitud, pienso que ahí hay gente con talento, con capacidad, con energía y con claridad de ideas para hacer un replanteamiento de la centro derecha. Desde el punto de vista valórico, ¿eso significa cortar definitivamente con la dictadura? Bueno, por supuesto, o sea, ser tajante, lo mismo como hizo el Partido Popular en España, o sea, si quiere ser una centro-derecha moderna, con estándares democráticos cada vez más exigentes, no puede tener ningún vínculo con un régimen atroz, dictatorial, que violó sistemáticamente los derechos humanos. Hay gente como Lili Pérez, Carla Rubilar, que lo han expresado en términos más o menos similares, tal vez con otras palabras. Y también ser más pragmáticos en la política. De hecho, como señalaba Jorge, se puede ser de derecha, por ejemplo, como Angela Merkel, y utilizar política keynesiana. Se puede utilizar corporativismo, se pueden utilizar elementos de nacionalismo. No aferrarse al dogma de que la única herramienta para ser de derecha es el neoliberalismo. Entonces eso dotaría también a la derecha de más pragmatismo, más flexibilidad para negociar y mejorar su capacidad de diálogo social, que va a tener que esmerarse mucho en retomar la confianza con el mundo de los movimientos sociales. Okay. Jorge, la izquierda puede tener aquí o tiene una oportunidad histórica, digamos, de liderar de alguna manera este tema de la transparencia, ¿cierto?, de hacer de la política una mejor práctica. La izquierda está muy repartida en Chile, ¿no? Hay una izquierda que adscribe o participa del poder hace un tiempo, una parte, otra que se ha incorporado ahora recientemente, y otra que no está o no estamos, ¿no? Yo me planteo desde aquellos que no estamos ni en la coalición de nueva mayoría, digamos. Están fuera de la nueva mayoría. Sí, claro. Yo creo que la tarea nuestra es otra, digamos, los desafíos nuestros son bastante distintos, ¿eh? Yo creo que los temas nuestros más bien tienen que ver con cómo nosotros volvemos a dotar a la política de contenido político, ¿no?, de debate de ideas, de valores, de opciones, de mundo. Un poco a propósito de lo que decía don Alfredo, porque esto que dice don Alfredo es un diagnóstico de lo que ocurre cuando la gente personaliza la política, valga la redundancia, en personas, ¿no? Yo soy actor político como ciudadano, como elector, cada cierto tiempo, cuando se me convoca para elegir, en función de quienes postulan y no en función de qué ideas proponen, ¿ya? Yo creo que la tarea de hoy de la izquierda, en general, en particular a la que yo adscribo, digamos, es la de reponer en la política que la política es fundamentalmente un espacio de la acción ciudadana, de la participación ciudadana, en que las ideas se confrontan respecto a cómo administra la sociedad, ¿no?, en todo aspecto, ¿no? Y que los representantes políticos deben tener la capacidad para representar esas ideas, ¿no? Y por tanto, en función de eso, yo debo adscribirme a una u otras, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío de la izquierda hoy día, ¿ya? Yo creo que, incluso a propósito del tema de la reforma o las reformas que se intentan impulsar desde el gobierno, respecto de las cuales la gente de izquierda como yo no somos
oponentes, ¿no? Sino que somos críticos, ¿no? Porque nos gustaría que resultasen. Lamentablemente no están ocurriendo como el movimiento social había esperado o planteado, ¿ya? Es reponer aquello, ¿no? Si estamos discutiendo de reforma educacional hoy día, o de reformas políticas, fundamentalmente se debe, miren lo que voy a decir, a ninguno de los que estamos en esta mesa, ¿ya? Se debe a la claridad, a la lucidez, a la inteligencia, a la persistencia, a la ingenuidad, si uno quiere también, de miles de jóvenes, ¿ya? De estudiantes secundarios y universitarios, fundamentalmente, no exclusivamente, que desde hace un tiempo a esta parte, varios años ya a esta parte, pensemos en la revolución de los pingüinos, hartos años atrás, vienen planteando muy francamente un tema, una posición frente a lo que ocurre en la sociedad en el ámbito de educación y otros temas más, ¿ya? La sociedad hoy día está politizada, si uno quiere, gracias a ellos, no gracias a la política. La política no ha politizado la sociedad. La juventud chilena ha venido politizando la sociedad. Ni siquiera, por ejemplo, tristemente, las centrales sindicales, la más importante es la CUT, tampoco lo ha hecho. Son los jóvenes, ¿no? Entonces, todos los debates que venimos teniendo hace un tiempo, de un tiempo a esta parte ya, se debe a ellos. ¿Ya? Se debe a ellos. Entonces, lo que yo siento que la izquierda debe hacer, incluso a propósito del contexto del caso Penta, ¿no? es replantear aquella vieja idea que la política es servicio. ¿Ya? La política es básicamente servir, de eso se trata. ¿Ya? Yo, por ejemplo, y no espero que con esto provocar a nadie, pero yo me retiré de un partido político que era de la Concertación, o sigue siendo de la Concertación, no voy a nombrarlo por respeto, digamos, justamente porque eso no ocurría. O sea, lo que ocurría ahí era que los pocos que había, porque ya no eran muchos tampoco, eran muy poquitos, ¿ya? Su motivación en la vida para actuar ahí en ese partido era otra, que no tenía nada que ver con proponer ni temas, ni cambios, ni fuerza, ni tendencia, ni nada por el estilo de Noble, ¿no? Entonces, yo creo que a propósito del caso Penta, debemos aprender todos. O sea, yo también creo que hay que estimular a la derecha y a todos los actores políticos a que tengamos la valentía para producir estos estándares de calidad que tú planteas, de que la política debe volver a ser opciones, ideas, valores y por sobre todas las cosas, servir a la sociedad. Servicio. Dicho sea de paso, y para terminar, disculpa que me alargue, pero por ejemplo los partidos políticos en Chile relegitiman o siguen siendo partidos legales, entre otras cosas porque deben cumplir con un resultado electoral mínimo cada vez que hay elecciones, pero además porque el padrón no ha sido tocado desde hace 30 años. ¿Ah? O sea, en Chile, el padrón de los partidos políticos es básicamente el mismo desde 30 años cuando se inscribió en el año 88. Y nadie los toca. Los que participan en las decisiones internas de los partidos para elegir candidatos, por ejemplo, que luego los ciudadanos tenemos que votar, son 4 gatos. Eso sí es legítimo. Eso sí es legítimo. Estamos obligados a votar por candidatos que eligen 4 gatos en padrones que no se han modificado en 30 años. Eso no puede ser. Cristian. Bueno, lo que concerne el proceso de reforma, sí, yo creo que son imprescindibles. Yo muchas veces tengo la impresión que Chile se quedó pegado en los años 80, todavía simplemente a nivel artístico. Es decir, es increíble que Soda Stereo siga pasando en cualquier radio, o Luna de Miel, ¿no? Sí, y eso que hubo toda la década de los 90, los 2000, donde a nivel de rock hubo muchas otras bandas que podían perfectamente que la difusen durante la fiesta, carrete y todo eso. Yo creo que Chile está pegado en los años 80, 90 y de un punto de vista artístico también. Y de algún modo, en relación con lo que dice Jorge, yo creo que la sociedad chilena sí está politizada, la clase política está politizada, pero de mala manera. Es decir, en muchos ámbitos, con lo que concierne, por ejemplo, el aparato estatal. Todos los cargos no dependen sino de una decisión de una sola persona que tiene sus entradas en los partidos políticos. Entonces, naturalmente, tú tienes que llevarte bien por un partido político para llegar a un cargo donde la remuneración es muy interesante. Y hablando de arte, cuando tú ves los artistas, yo lo escucho muy poco hablar acerca de las reformas, sino en algunas campañas. Pero en sí, cuando tú ves, muchas veces los artistas, el financiamiento que encuentran es en relación con la actividad estatal o con el poder, o poder económico también, porque también puede ser a nivel de la actividad minera. Entonces, ¿qué hay? No veo acá yo en Chile, es tierra de artistas, no olvidemos que hubo 2 premios Nobel de literatura
en menos de 2 generaciones, lo que es enorme por un país que a la época es de menos de 11 millones de habitantes. El país de Víctor Jara, Violeta Parra, Patricio Mans, Kira Payún, todo de izquierda, lo siento, pero no sé si es una coincidencia. Yo no veo esa reproducción de artista en el sistema actual, y yo creo por qué, porque justamente hay una cierta depolitización barata de la actividad ciudadana, y eso de algún modo es un peligro para la vitalidad espiritual de algún modo, pero no espiritual con la iglesia, de un país. Y yo creo que Chile necesita más espíritu, ímpetu para poder crecer a la medida de la famosa cifra macroeconómica, que cada vez todo el mundo se llena de la boca como si fuese un logro. Yo creo que falta mucho para ser el país que todos queremos que sea. ¿Alfredo? En realidad quería retomar una parte de lo que decías tú recién, que por ejemplo nosotros como ciudadanos estamos de repente obligados a votar por alguien que lo propusieron 4 gatos, y la verdad que es cierto. Y es cierto porque tú llegas a un partido político y es muy difícil encontrar un candidato. Hay mucha gente que tiene las condiciones, que reúne todos los requisitos y dice, no, compadre, candidato jamás, porque primero necesito plata, necesito otro, toda mi familia a la calle, oye, te exponen, a la nada. Entonces, tú realmente cuando empezás a buscar el candidato, decís, ¿ya quién vamos a llevar de candidato? Ese es el gran problema. Al margen de los que realmente son los eternos candidatos que siempre quieren seguir siendo, y si ya son, mantenerse, y tal como decían antes, ¿cierto? Mantener y llevar a su familia. Ahora, respecto de esto que no se ha modificado y en el que participa mucha gente en este momento de la juventud, y como decías tú, ¿cierto? A lo mejor de ayer era alguna reforma. Bueno, a la gente hay que ponerle copete y música, es decir, ellos van a ir a votar, pues habiendo copete y música, no les interesa quién es el candidato, van y votan. Y resulta que esa es una cosa que, tal como se ha planteado acá, es una reingeniería que es súper difícil y que hay que de algún modo hacerla. Hay que hacerla. A lo mejor la solución está por la vía de la juventud, y entonces a lo mejor los futuros candidatos o los más próximos debiera ser gente de la juventud que llegue de alguna forma a ellos, porque gente de edad a la juventud no va a llegar jamás. Y cuesta porque nosotros, si lo vemos, ¿cierto?, por la parte artística, por la cultura, por la música, bueno, siempre la música está en la izquierda. Yo no sé si a lo mejor no les gusta trabajar porque los del otro lado están trabajando y tienen su pega, pero siempre están, pero siempre están ahí. Yo trabajo arte, hago guitarra también. Claro, bueno, tiene que haber alguna excepción a la regla. Estos jóvenes que salieron, ¿cierto?, desde el año 2010, 2011, que salieron a las calles, como decía Jorge, los jóvenes de enseñanza media, después los universitarios, en fin, también han llegado al Parlamento, digamos, ¿cierto? Muchos de ellos. ¿Tú sientes que han reivindicado su principio, ¿cierto?, por lo cual lucharon, o en definitiva se acomodaron un poco al establishment? De eso no lo tengo tan claro. Lo que sí me gustaría señalar, llevo 16 años trabajando con jóvenes, como profesor, como docente, y tengo un contacto día a día. Y yo veo otra juventud. O sea, yo creo que concuerdo en que tiene que haber urgente una democratización interna del funcionamiento de los partidos políticos, quienes son candidatos, etc., y del Estado. Pero yo veo de que varios de los problemas que nos estamos planteando ahora es precisamente por el éxito de Chile. Yo en ese sentido tengo una lectura mucho más positiva y optimista. Estoy muy metido en el área de la innovación y el emprendimiento, y yo veo ahí muchos bolsones, núcleos de juventud chilena, por ejemplo, que desarrolla los mejores software de América Latina, con una creatividad impresionante, con una capacidad de emprendimiento social, jóvenes en el hogar de Cristo, jóvenes haciendo trabajo voluntario. Entonces, es como la política comienza a hacerle sentido a otros segmentos, porque tal vez Camila Vallejo viene de una estructura más tradicional. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar nuestros esquemas mentales, y tal vez no estamos viendo lo mucho que ha evolucionado la sociedad chilena. Yo tengo una lectura mucho más positiva desde ese punto de vista, y veo creatividad, veo talento. Eso sí, faltan las instituciones, las políticas públicas, que las podemos desarrollar en la medida que mejore la calidad de nuestra democracia y tengamos un engranaje bastante menos elitista y excluyente que el que tenemos ahora. Pero pienso que los problemas que nos estamos planteando no habrían sido posibles si no hubiéramos hecho bastante bien las cosas. No digo de manera perfecta, pero cuando uno mira el mundo, yo diría que en Chile lo estamos haciendo bastante, incluso en Europa. Que una cosa es el norte de Europa y otra cosa es lo que pasa en el sur de Europa.
Hay grandes diferencias ahí también. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto? Jorge nuevamente se quedó sin intervenir. Vamos a partir después del tercer bloque con Jorge, ¿cierto? Estamos en nuestro programa Masa Crítica aquí en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y estamos de regreso con ustedes.